Hola y bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos vamos a meter en un mundo que muchos creemos conocer, pero que esconde una complejidad increíble. La cultura yakuza, en Japón. Hola, ¿qué tal? La conocemos por el cine, claro, por Takeshi Kitano, o por videojuegos como Ryuga Gotoku, pero esa imagen es solo una parte muy pequeña. Has dado en el clavo con ese contraste, porque es justo esa tensión entre el mito y la cruda realidad lo que define a la yakuza hoy. Exacto. Por un lado tienes esa figura casi de leyenda del antihéroe con tatuajes, honorable, que vive por un código. Y por otro, las fuentes que hemos visto nos pintan un retrato muy distinto. Completamente distinto. El de una organización criminal en plena decadencia, vamos, acorralada por la policía y comida por sus propias guerras internas. Pues esa es nuestra misión hoy, desentrañar esa contradicción. Vamos a ver de dónde vienen, a analizar ese código de honor tan estricto, cómo el cine ha moldeado lo que pensamos de ellos y, sobre todo, nos meteremos en su situación actual, que es bastante caótica. Y para eso tenemos un material que es una pasada. Hay análisis históricos, informes policiales muy detallados, estudios culturales y la joya de la corona, una entrevista larguísima y sin filtros con un antiguo alto cargo. Que nos va a dar una perspectiva desde dentro, ¿no? Desde las mismas entrañas de un mundo que se está viniendo abajo. Perfecto, pues vamos a ello. Y yo creo que hay que empezar por el principio de todo, por el propio nombre, yakuza, porque ya solo eso rompe cualquier idea que tengamos de poder o de ferocidad, sobre todo si lo vemos desde fuera, desde Occidente. Totalmente. No significa tigre, ni dragón, ni nada parecido. La teoría más aceptada, vamos, es que viene de un juego de cartas tradicional, el oichokabu, que es parecido al baccarat. Ajá. Pues en ese juego, la peor mano que te puede tocar es la combinación de un 8, un 9 y un 3. Yakuza. Exacto. Fonéticamente, yakuza. O sea que el nombre que los define significa la peor mano. Los inútiles se están autodenominando marginados desde el principio. Es toda una declaración de intenciones. Es una forma de abrazar su condición de parias. De decir, somos los que sobramos en la sociedad. Pero ojo, esa identidad de perdedores esconde una estructura interna de una rigidez y una complejidad que asustan. Ahí quería llegar. El pilar es la relación Oyabun-Kobun, Eso es. que se traduce como padre-hijo. Y por lo que dicen las fuentes, no es una metáfora, ¿eh? Se formaliza con un ritual muy solemne, el Sakazuki. Sí, donde el jefe y el nuevo miembro comparten sake de la misma copa. Con eso se sella un vínculo de lealtad absoluta. Para toda la vida. Una lealtad que está por encima de la familia de sangre. Desde luego. Y la estructura no acaba ahí. Entre los hijos, los kobun, también hay una jerarquía muy clara, entre los aniki, los hermanos mayores, y los shatei, los hermanos menores. Claro. Se crea una red de obligaciones y de respeto que cohesiona el grupo de una forma, que ya quisiera una banda callejera. No es una mafia al estilo occidental, es un clan, una pseudo-familia. Exacto. Con una estructura tan tradicional, la pregunta es obligada. ¿De dónde salen? ¿Son un fenómeno moderno o esto viene de lejos? Viene de muy, muy lejos. Se hunden en el Japón feudal. Los historiadores los rastrean hasta los Kabukimono, del periodo Sengoku, la era de las guerras civiles, entre los siglos XV y XVII. Los samuráis sin señor, los ronin, o guerreros de bajo rango que se quedaron un poco descolgados, ¿no? Justo. Se convirtieron en una especie de pandilleros de la época. Desafiaban el orden social con su ropa extravagante, sus peinados raros, su violencia. Los locos, los rebeldes de la época. Eso es. Y cuando Japón se pacifica en el periodo Edo, estos grupos evolucionan. Algunos se convierten en los machiyaku, los sirvientes de la ciudad. Que se presentaban como protectores de la gente común frente a los abusos de algunos samuráis. Y de ahí nacen las dos grandes vertientes históricas de la yakuza. Por un lado, Los bakuto y los tekia. precisamente, los bakuto eran los jugadores profesionales, controlaban las timbas en las rutas comerciales. De ellos heredan el nombre, yakuza, y rituales como el yubitsume. La amputación de la falange para pedir perdón. Sí, y los tequeya eran los vendedores ambulantes. Controlaban los puestos en mercados y festivales, daban protección, a cambio de una comisión, claro. Entiendo el origen. Grupos de marginados que crean su propio orden. Pero, a ver, el salto de controlar puestos en un mercado a ser un sindicato del crimen con influencia internacional es enorme. ¿Cuándo pasa eso? La gran metamorfosis llega con la modernización de Japón.
a finales de los 19 y sobre todo en el caos de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Con la industrialización, muchos se convirtieron en agencias de colocación, básicamente. Daban mano de obra para los puertos, las minas. El clan más grande de todos, el Yamaguchi-gumi, nació así, de hecho. Como un sindicato de estibadores en el puerto de Kobe. Exacto. Y en la posguerra, el mercado negro fue su caldo de cultivo. ¿Su edad de oro? Absolutamente. Controlaron los yamiichi, los mercados negros, que eran la única forma de sobrevivir para millones de personas en un país destrozado. Pero el salto definitivo, el que los convierte en una amenaza real para el Estado, llega con la burbuja económica de los 80. Ahí se convierten en una mafia económica. Justo. ¿Y qué significa eso exactamente? ¿Cómo operaban? Pues que se infiltraron hasta el tuétano en el sector inmobiliario y financiero. Se especializaron en la especulación de terrenos, una práctica llamada hyage. A ver, explícanos eso. Imagina una constructora que quiere levantar un rascacielos donde hay muchas casitas pequeñas. La yakuza se encargaba de convencer a los dueños para que vendieran. Convencer, entre comillas, claro. Obviamente, con tácticas de intimidación muy bestias para luego revender el terreno unificado por una fortuna. O sea que el verdadero cambio no es que se volvieran más ricos, sino que cambiaron su código. Pasaron de ser protectores a ser depredadores financieros. Y esa es la gran traición a su identidad que, como veremos, es la raíz de su caída. Esa es la clave. Crearon miles de empresas fantasmas, las que Yoshatei, para blanquear dinero, para invertir en bolsa. Se convirtieron en criminales de cuello blanco. Y claro, esta imagen choca de frente con la que nos ha vendido el cine durante décadas. Hablemos de eso, de la representación cultural, porque para mucha gente es la puerta de entrada a este mundo. El cine de yakuza, el Ninkyo Eiga, ha tenido fases muy diferentes. Muy diferentes. Sí, en los años 60 tenías la era de las películas de caballería. El ícono era Takakura Ken, que siempre hacía de yakuza estoico, honorable, que protegía a los débiles de los empresarios corruptos. Una visión súper romantizada, ¿no? El criminal como un héroe del pueblo. Totalmente. Pero en los 70, esa visión salta por los aires. Por completo. Llega la ruta del realismo, el Hitsuroku Rosen, y la película que lo cambia todo es Batalla sin honor ni humanidad, de Kinji Fukasaku. Que está basada en conflictos reales de la posguerra en Hiroshima. Exacto. Y ahí desaparecen los héroes. Solo hay caos, traiciones, violencia cruda, una lucha por el poder sin ningún tipo de código. Y esa visión tan cínica llega a su punto más alto con directores como Takeshi Kitano. En su película Outrage, el lema ya lo decía todo. Zein Akunin. Todos son villanos. Es un mundo donde la lealtad es una debilidad y todos se apuñalan por la espalda por un poco más de poder. Se acaba cualquier romanticismo. Y sin embargo, esa idea del honor, de la lealtad absoluta entre hombres, es tan potente que ha encontrado un hogar en un sitio totalmente inesperado. Sí, esto me pareció increíble en las fuentes. Ha resurgido con una fuerza tremenda en el manga BL, en el Boys Love. Es un fenómeno. El manga Saezeru Tori wa Habatakanai, que se traduce como El pájaro que trina no vuela, es el ejemplo perfecto. Y tiene sentido, ¿no? Ese mundo tan masculino, con esas jerarquías, los rituales, esos lazos que te exigen dar la vida por otro hombre, pues es el escenario ideal para explorar historias de amor y dependencia entre hombres. Y lo más curioso es su nivel de realismo. Periodistas que han cubierto a la yakuza durante años han elogiado la precisión con la que este manga retrata la estructura, la etiqueta, las dinámicas de los clanes. Es una paradoja alucinante. Es irónico que mientras el cine de Kitano nos dice que el honor ha muerto, un género como el manga BL lo esté resucitando, aunque sea en la ficción, ¿no? Quizá dice algo sobre la necesidad que tenemos de creer en esos códigos, incluso cuando la realidad los ha destrozado. Es una reflexión muy buena y nos sirve de puente perfecto, porque tenemos esa imagen cultural tan compleja del héroe al villano cínico. La pregunta es, ¿cuál de estas ficciones se parece más a la realidad que nos cuenta ese ex alto cargo en la entrevista? Pues la realidad que describe es la de una guerra civil. El gran conflicto que define a la yakuza moderna es la escisión del clan Yamaguchi-gumi en 2015. El clan más grande se partió en dos, y luego en tres, desatando una guerra, un coso, que aún sigue. Pero la entrevista revela un matiz clave. No es una guerra de aniquilación total como las que vemos entre cárteles. ¿Y las razones? Claro, porque antes de la división eran todos familia, eran compañeros, amigos, habían compartido el ritual del sake. Y según este ex directivo,
muchos siguen hablando en secreto. Hay pactos no escritos para no atacarse en ciertas zonas, para no tocar a las familias. Es esa red de relaciones personales lo que evita un baño de sangre, pero a la vez lo que alarga el conflicto. Nadie quiere dar el golpe de gracia al que fue su hermano. Describe una logística del conflicto muy peculiar. Los jefes van en coches blindados, con chalecos antibalas. Y el papel del sicario ha cambiado por completo para proteger al oyabun, al jefe. Ya no hay órdenes directas de «ve y mata a ese». Entonces, ¿cómo funciona? Se basa en un concepto muy japonés que mencionan, el unun no kokyu, que es como una comunicación sin palabras, ¿no? Exacto. Un miembro joven y leal intuye lo que el jefe necesita que se haga y actúa por iniciativa propia, movido por esa lealtad, para eliminar a un rival. Lo que crea un sistema de negación plausible perfecto. Claro. Si le detienen, el jefe puede decir, y con sinceridad, «yo nunca le ordené hacer eso». Y los informes policiales lo confirman. Mencionan interrogatorios donde los sicarios insisten hasta el final en que actuaron solos, por lealtad, y así protegen a toda la cadena de mando. Es un sistema casi infalible. Pero para el sicario es una apuesta terrible. El exdirectivo habla de una especie de tarifa no oficial, 1 millón de yenes, que son unos 6.000 euros, por cada año en prisión. Vaya. Pero te arriesgas a que, cuando salgas, después de 15 o 20 años, tu organización ya no exista, o que simplemente no te paguen. Lo llaman katamichi kipu, un billete de solo ida. Este hombre vivió esa violencia de primera mano. Cuenta una historia alucinante sobre un ataque con una granada, cuando ya estaba oficialmente retirado. Sí, es una anécdota que lo ilustra todo. Le tiran una granada de mano a una de sus propiedades. Y su reacción no es esconderse, es coger el teléfono y llamar furioso a los jefes de todas las facciones en guerra. Incluida la suya. Incluida la suya, exigiéndoles que encontraran al culpable y amenazando con tomarse la justicia por su mano. Lo que demuestra que, al final, la lógica que manda es la del poder y el respeto personal, por encima de la lealtad a un clan. Son conflictos muy viscerales. Totalmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos un mundo violento, con sus reglas, pero todos los datos dicen que están desapareciendo. ¿Cuál es la causa de este declive tan bestia? Son los factores que se retroalimentan y que los están estrangulando. El primero, y el más decisivo, son las leyes anti-yakuza, las Boryokudan Haiyo Yorei. Que se han ido endureciendo muchísimo. Sí, estas leyes no se centran solo en castigar sus crímenes, sino en aplicarles lo que se conoce como una muerte social. El concepto de muerte social es muy potente. Para alguien de fuera de Japón puede ser difícil de entender hasta qué punto llega. No es solo una multa, es un aislamiento total. Y es literal, a un miembro identificado como yakuza se le prohíbe hacer las cosas más básicas. No puede abrir una cuenta en el banco, no puede alquilar un piso, no puede contratar un seguro para el coche, ni comprar un móvil a su nombre. Vaya. Las fuentes mencionan casos de hijos de yakuza a los que se les han negado una plaza en la guardería. Te borran de la vida civil. Te hacen la vida imposible, vamos. ¿Y cuál es el segundo factor? La desilusión interna. El propio exdirectivo lo resume de una forma brutal. Dice algo así como, yo entré en este mundo para ser un caballero, para seguir un código, y me di cuenta de que solo era un matón con un buen traje. Esa frase lo dice todo. Han perdido su propia mística, su razón de ser. La yakuza, que a sí misma se llama Ninkyo Dantai, organización caballerosa, se ha convertido a ojos de sus propios miembros en lo que la policía siempre dijo que era, un simple Boryokudan. Un grupo violento. Y ya. Y los datos son demoledores. Sí. De un pico de más de 180.000 miembros en los años 60, la policía estima que en 2022 quedaban apenas 22.400 en todo Japón. Es una caída increíble. Y lo más revelador, más de la mitad de ellos tienen más de 50 años. Es un mundo que envejece y que no tiene relevo. Para los jóvenes ya no hay honor ni futuro, solo riesgo y marginación. En resumen, hemos viajado desde esos héroes de película a la realidad de un mundo criminal envejecido, acorralado por la ley y carcomido por sus propias guerras. Han pasado de ser vistos como un hitsuyo aku, un mal necesario, que en cierto modo mantenía el orden en los bajos fondos, a ser un shakai aku, un mal social que el Japón moderno está decidido a erradicar. Y esto nos deja con una reflexión para el final. Las fuentes avisan de que el declive de la yakuza no significa el fin del crimen organizado en Japón. Ni mucho menos. El vacío que dejan lo están llenando nuevos grupos, mucho más fluidos, anónimos, difíciles de rastrear. Los llaman hangure,
los medio grises o tokuryu. Son grupos sin la estructura rígida, sin los tatuajes, sin los rituales de la yakuza, pero están detrás de muchos de los delitos más dañinos hoy, como las estafas telefónicas a gran escala contra ancianos. Así que la pregunta que queda en el aire es, A medida que el viejo y visible mundo de la yakuza se desvanece, está simplemente dejando paso a una nueva forma de criminalidad, una que ya no tiene códigos de ningún tipo, ni siquiera los suyos, y que, por su anonimato y falta de escrúpulos, es potencialmente mucho más peligrosa para el ciudadano de a pie.